Entonces, lo primero voy a daros las gracias por la asistencia. Y voy a presentar primero a la ponente, a Vanina Vázquez Gentiles, psicóloga y feminista especializada en género y procesos de empoderamiento. Ha alternado su carrera profesional entre la psicología, la consultoría y la participación en espacio de actividades culturales. Se licenció en psicología en la Universidad de Buenos Aires y posee un máster universitario en género, mujeres e igualdad de la Universidad Pública de Navarra, así como un máster en identidad sexual, diversidad LGTBI+ de la Universidad de Salamanca. Desde el 2008 trabaja como consultora en Equal Iniciativas, una consultora especializada en materia de igualdad de género y diversidad. Ha realizado proyectos de consultoría, de asistencia técnica para diversas entidades, tanto públicas como privadas. Cuenta con una amplia trayectoria en divulgación y sensibilización en la incorporación de la perspectiva de género, prevención de la violencia de género y otros temas vinculados a la igualdad entre hombres y mujeres. Ha publicado artículos en las revistas Tren de Sombras y Contraluz. También ha colaborado como guionista en el documental Hilos de Sororidad. Actualmente conduce El Elipse, un podcast dedicado al cine y alrededores. Y ha sido integrante del Seminario de Psicoanálisis del Instituto de Psicoanálisis de Pamplona. Pues todo este es el currículum de Vanina, así que Vanina, pues encantadas de oírte y de todo lo que nos tengas que contar acerca de la mística del empoderamiento. ¿Alguna más necesita hoja o boli? Yo no tengo. Vale. También nos vamos a pasar. ¿Quieres boli también? Sí. ¿Quieres boli? Os vamos a pasar una hoja de firmas, ¿vale? Para ver la asistencia. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a todas, además, buenísimo, somos todas, por venir, y gracias a Confin por querer escuchar este trabajo que surge del máster, de la primera camada, digo yo, no sé cómo será aquí, promoción, gracias. Que resultamos, me sale en argentino, ahora te voy a explicar por qué estoy más argentina ahora. Bueno, entonces, y por intentar hacer ese paso, ¿no?, entre la academia y lo que es un espacio como la Casa de las Mujeres y la coordinadora, para poder hablar de un tema que va a ser complejo, que espero no ser tan compleja al exponerlo, pero de lo que más me interesa es que al final conversemos. Es decir, las ideas son colectivas, aunque estemos en épocas neoliberales, que de eso voy a hablar, donde la autoría y la ocurrencia parece que ganan campos. Esto no es sin toda la gente que ha participado, ni todo el legado que tengo. Por eso es importante en mi vida el psicoanálisis, el feminismo, qué voy a decir cuando digo sujeto, y mi ser argentina, porque si hace un año trabajaba con Patricia estos temas, luego de haber visitado la Argentina de Milei, estos temas han vuelto a mí y han vuelto muchas ideas para que pensemos cómo el impacto que el feminismo ha tenido en Argentina con la, vamos a decir, no me gusta decir irrupción, porque si no parece que salió de golpe, ¿no? Pero con el avance de la extrema derecha es algo que nos tiene que convocar a pensar cuál es nuestro horizonte y qué vamos a hacer frente a ese horizonte. Y aquí traigo una cita que tiene que ver que cuando decimos embarradas hacemos alusión al involucramiento en las investigaciones, a poner el cuerpo siendo parte de un proceso que nos compromete a decir cosas del mundo, es decir, estoy implicada en lo que digo, no esperen de mí una neutralidad ni una ausencia de ideología, sino que investigamos y pensamos con eso que somos y desde el encuadre que trabajamos, ¿no? Entonces ahí me vais a tener que aguantar un poco la cañona, ya vais a ver. Cito a Freud porque Freud es uno de mis referentes. Yo sé que genera picor, escozor, alergia en el feminismo, pero yo, no sé, nunca mejor, gracias Liliana.
Pero si yo no hubiera pensado el malestar hace muchos años en mi vida, desde el encuadre freudiano, no hubiera llegado donde estoy. Y Freud tiene una gran frase, que no es de 1995, ese es el año de edición del libro, es, primero uno cede con las palabras y después, poco a poco, en la cosa misma. Entonces, cuando regalamos una palabra, cuando la banalizamos, cuando dejamos que todo se transforme en ese discurso económico que parece que rige nuestro ser, ¿qué estamos cediendo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo me propuse? Bueno, hay estos son los objetivos formales, pero hay una pregunta que me hice yo al pensar el empoderamiento, era si había cambiado de bando. Si el empoderamiento, que empezó siendo una premisa emancipatoria, que ahora vamos a ver un poco la genealogía, se convirtió en una especie de caballo de Troya, donde todas vamos a talleres de empoderamiento y terminamos más solas que politizadas, ¿no? Esa es mi pregunta. Porque es verdad, podemos sentir cosas, reunirnos, adquirir cuotas de bienestar, pero ¿eso en qué se transforma luego? ¿Qué paso damos? ¿No? Estamos ansiosas, acudimos a un taller, bajamos la ansiedad y vamos a las políticas públicas de sanidad a pedir otras condiciones de vida, ni siquiera ¿no? Vamos y reclamamos menos horas de trabajo para toda la ciudadanía para bajar esas cuotas de ansiedad, porque esa ansiedad está bien o está mal, de acuerdo a cómo vivimos, ¿no? Y ese es el proceso a poder politizarnos. Pero vamos a ver por qué nos cuesta tanto politizar hoy día el malestar, ¿no? Entonces, bueno, un objetivo fue hacer una reflexión crítica, bueno, el objetivo general, mejor dicho, y colectiva, en torno a la noción de empoderamiento en el contexto neoliberal, porque el neoliberalismo es un contexto que nos pasa por encima, es decir, rápidamente somos, de algún modo adquirimos la subjetividad que lo contemporáneo quiere que tengamos, a una velocidad muy grande, ¿no? Incluso hasta la propia noción de autoconocimiento, ¿no? Que, bueno, conocerse a una misma tiene sus riesgos, además de sus imposibilidades, es algo que no es tan viejo, no se crean que es muy viejo. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho las consecuencias sobre los procesos de emancipación, porque además, si ves, es una palabra que cayó un poco en desuso, ¿no? Quienes tenéis más años y más trayectorias, os sonará más emancipación. Pero ir a buscarla a Google ahora o en las propias redes sociales y vais a ver que no está tan presente, ¿no? Entonces, ¿qué me propuse? Elaborar una genealogía, explorar los significados, porque de los significados emanan la forma en la que entendemos el mundo y la subjetividad. Es decir, el lenguaje nos produce, el lenguaje no es solo una herramienta, produce. ¿Por qué yo me quiero empoderar? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me quiero empoderar? Es decir, ¿de dónde me viene esta palabra? ¿Qué produce en mi sujeto la palabra empoderamiento, ¿no? Los significados, el estar bien con una misma, el autorrealizarse, ¿no? El ser productiva, el disfrutar el tiempo, todas esas premisas y esos significados son los que marcan nuestra época y sobre los que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y luego también reuní a dos grupos de mujeres que estaban vinculadas al feminismo para que hablásemos de dónde estaba este término y qué les producía, ¿no? De alguna forma. Y esta es la genealogía un poco que fui construyendo, leyendo autoras e investigando, donde tenemos como una primera aparición de algo que sería similar al empoderamiento, que no se llamaba así de esa manera, en los años 60, de mano de la educación popular y la pedagogía de Paulo Freire, que os sonará, ¿no? Toda esa reflexión, donde uno tomaba conciencia, ¿no?, de las relaciones de opresión, desnaturalizaba de algún modo también el funcionamiento social, porque no somos pobres, estamos empobrecidos, ¿no? Este es un poco el trabajo, ¿no?, donde una, cuando da cuenta del lugar social que ocupa y de las relaciones que la atraviesan, ahí puede construir un relato que le permita cambiar algo, ¿no? Este concepto va a ir evolucionando, vamos a tener las conferencias internacionales de las mujeres que van a ir tomando en sus diferentes formas, se van a ir acercando al concepto de empoderamiento, van a hablar de los recursos, ¿sí? Las mujeres necesitan recursos para poder mejorar su calidad de vida y sus organizaciones, ¿no? Beijing, incluso en Navarra, hay varias mujeres que asistieron y acudieron a Beijing y participaron, ¿no? Con este lema, mirar al mundo
con ojos de mujer, destacando el empoderamiento como una herramienta clave para la transformación, ¿no? Pero a partir de este momento y a la hora de implementar, vamos a ver que el término empieza a generalizarse y va a estar también en cuestiones medioambientales, la situación de las mujeres. Hoy todo es empoderarse, hasta tener una cuenta en el BBVA es empoderante, ¿no? Entonces va a ir dándose, pero incluso cuando decimos que una terapia o lo que sea tiene que apuntar al empoderamiento, es una cuestión que vamos a profundizar un poco qué estamos diciendo, ¿no? Y Rafia Zakaria es una escritora y abogada que hizo una crítica bastante dura en relación a las políticas que tienen que ver con la situación económica de las mujeres y estas ayudas, ¿no? Que vienen del centro a lo que el centro considera la periferia, ¿no? Donde se tiene únicamente en cuenta la situación económica de las mujeres. Cuando solo tenemos en cuenta la situación económica, en realidad lo que hacemos es redistribuir. Y redistribuir en realidad no cambia las condiciones del patriarcado. Vamos a ver un poco luego por qué, ¿no? Es un poco, últimamente pensando dónde impactaban también las políticas de extrema derecha, solo las cuestiones, que no es que no sean necesarias las cuestiones económicas, pero solo redistribuir sin cambiar el sistema económico, sin repensar el sistema económico, no va a cambiar lo que son las mujeres para la sociedad, ¿no? Yo puedo mejorar mis condiciones económicas y tener una persona interna que trabaje para mí. Entonces no cambié el patriarcado, digo así, diciéndolo rápidamente, ¿no? Cambié las condiciones, redistribuí a una parte, ¿no?, de la sociedad, sin negar, por supuesto, que todos estos cambios y todos los procesos que se dieron en relación al empoderamiento fueron beneficiosos para las mujeres. Es decir, no podemos negar que hay una parte importante de las mujeres que accedieron a cuestiones que no accedían, ¿no? Eso también lo vamos a destacar. Es decir, una cosa que fui aprendiendo en el trabajo que hice, yo empecé muy pesimista y acabé un poco más iluminada, ¿no? No se imaginan mucho, ¿no? Pero un poco más iluminada acabé, ¿no? Porque al principio era blanco o negro, ¿no? Era o sirve o no sirve. Bueno, entonces esta abogada también dice que con $100, ¿no?, que empoderar a una mujer en la India con solo $100, ¿a quién le viene bien ese tipo de políticas, ¿no? La conciencia de quien calma de alguna forma. Entonces, ¿qué es una captura neoliberal? Porque ustedes han visto que yo le he puesto la mística del empoderamiento, que acá me preguntaban, no tiene que ver con Santa Teresa, tiene que ver con Betty Friedman, ¿no? Y la idea de una mística de la feminidad donde las mujeres portaban un malestar que era difícil de ser nombrado, de alguna manera. Y yo, en estos tiempos de tanta ansiedad y de tantos dolores corporales, me pregunto cuál es aquello que nombra ese malestar en este tiempo, ¿no? ¿De dónde viene ese malestar? Bueno, ¿qué es una captura neoliberal? Porque igual a mí me resultaba muy familiar este término, pero no. Bueno, son conceptos, políticas o prácticas originalmente diseñadas para promover la igualdad, la inclusión social o la justicia, que son captadas y reformuladas dentro de los principios del neoliberalismo, que ahora vamos a ver qué es el neoliberalismo para que nos entendamos. ¿Qué características tienen? Y esto lo vais a entender muy bien cuando vienen las políticas de austeridad en un país vinculadas, ¿no?, a estas capturas. El detrimento de los objetivos sociales colectivos. En mi país se ha llegado a decir que la justicia social no sirve para nada, que es una aberración, que no trae ningún beneficio, ¿no? El individualismo, la competencia, la eficiencia. Siempre tenemos que ser eficientes, aún con nosotras mismas, en cuestiones, ¿no?, que no tendrían por qué ser. La mercantilización, la idea de que podemos mercantilizar todo, hasta los vínculos, ¿no?, que pueden ser un bien de intercambio económico. La reducción de la intervención estatal, el Estado es nombrado como deficitario, malo, negativo, bueno, que no se me ocurre ahora ninguna de las locuras que últimamente he escuchado. La focalización en el mercado, pero también en la rentabilidad. ¿Para qué me sirve a mí esta relación? Esto lo vais a escuchar mucho. ¿Me aporta o no me aporta una relación? ¿No? ¿Y desde cuándo el amor tiene que ver con aportar? ¿No? Si hay algo que es muy poco mercantilizable, es el amor. Y luego la precarización, que eso es algo que vimos. Aunque hay un planteo muy interesante, es verdad que estamos más en un sentido, en lo que respecta a las mujeres,
Se dice mucho que vamos a vivir con menos oportunidades que nuestros padres. Y el otro día veía algo muy interesante que es, pero no de nuestras madres, ¿no? Cuando le aplicamos una mirada decimos, bueno, ojo, depende en qué lugar nos situemos, ¿no? Vamos a ver que tenemos unas oportunidades distintas, ¿no? Porque si no queda todo captado justamente por este tipo de lógicas. Y esta fue una frase que en realidad cierra el trabajo, que las herramientas del amo nunca le encontrarán la casa del amo. O del Lord. Ahora vais a ver por qué traigo esto. Porque tenemos que tener mucho cuidado en nuestro lenguaje, en las palabras que utilizamos, a quién estamos evocando dentro de lo que proponemos, ¿no? El neoliberalismo. Dije, ¿cómo lo explico fácil? Bueno, no es solo un tema económico. Aunque nos quieran decir que, por un lado, la economía ocupa toda, la manera de leer la realidad, ¿no? En algunos lugares más que en otras, no. Sí, no se limita solo a una ideología que puede tener que ver con un modo de entender el mundo, sino que produce subjetividades. Los sentidos de la época, los sentidos del ser, están atravesados por el neoliberalismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un modo de entender la conciencia, la realización, el camino de la vida, que tiene que ver con las premisas neoliberales, donde el individualismo es lo que más a veces se nos hace presente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan individualistas? ¿Por qué nos cuesta encontrarnos? Porque encontrarse con la otra es encontrarse en las diferencias. Cuando buscamos todo lo que se nos parece, respondemos a esa premisa individual de alguna forma. En realidad, el lazo hacia otra o hacia otro va a tener que ver justamente con lo que no coincide. Ahí hacemos lazo, no cuando la cosa coincide. Cuando la cosa coincide nos pegoteamos de alguna forma, ¿no? Pero justamente el salto a algo colectivo y común tiene que ver con encontrarnos en la diferencia, no en lo que se nos parece mucho, porque si no, es un diálogo como un poco de besugos, ¿no? Entonces, hay algunas características que tiene, que es justamente, esto lo trae Aleman, la anulación de la diversidad y la eliminación de las diferencias. ¿Vieron cuando nos dicen que las redes todo el tiempo nos llevan a cosas que coinciden con lo que pensamos? Bueno, eso tiene que ver con anular las diferencias. Esta idea del idéntico tiene que ver con eso. Y este nuevo sujeto va a imponer un modo de vida centrado en la producción. ¿Hoy he tenido un día productivo o no? Y cuando tengo un día un poco de eso que perdí el tiempo, siento un malestar, como algo que el deber ser productivo, el me voy de vacaciones y ni siquiera hay descanso de esa idea de aprovechar, ¿no? Es algo que va a tener que ver con este nuevo sujeto. Y Byung-Chul Han nos dice, la explotación de sí mismo es mucho más eficiente que la ajena. Hemos conseguido revertir sobre nosotras mismas esa idea, ¿no?, de ser productivas. Entonces ya no necesitamos que venga, en realidad el jefe fuera no funcionaba porque era como una especie, ¿no?, de mal tipo que nos alienaba. Ahora nos aliena esta idea tan neoliberal de ser productivos con nosotras mismas, ¿no?, y de explotarnos por sobre nuestras capacidades. Y entonces, ¿qué nos dice Yang? Que el empoderamiento para las feministas implica la transformación radical de los procesos y estructuras que perpetúan la posición subordinada de las mujeres como género. Y ahora vais a ver por qué doy este salto. Porque en la palabra empoderamiento tenemos la palabra poder. Entonces, me debatí mucho si traerles un marco teórico. Y dije, como estamos en épocas donde yo quiero que me la hagan fácil y todo sea práctico, dije, no, yo siempre un poco a contracorriente. Un poco de teoría voy a traer. Porque si no tenemos teoría desde donde pensamos, ¿no? Nos están alienando en esta idea de que todo tiene que ser ágil, y a veces no es ágil. Yo voy a ser ágil, porque dentro de mis posibilidades. Pero necesitamos coordenadas teóricas. Yo les traigo las mías y cada quien puede construir las suyas. Pero pensar que esa ocurrencia vuestra está cimentada en seguramente algún tipo de línea de pensamiento que tenemos que tener clara de dónde viene, ¿no? Porque si no, claro, es una cuestión que no nos permite hacer luego cambios en nuestra manera de pensar. El concepto de poder. ¿Qué pasa muchas veces con los discursos del empoderamiento? Que aparece como un recurso. Tengo más poder, me empodero, adquiero capacidad de hacer, ¿no? Y se genera este efecto de redistribución que os decía, donde mejoramos, sí, nuestro bienestar personal seguramente, pero no está tan claro lo que dice Yang, que movamos un poco las estructuras del patriarcado.
Ustedes piensen que cuando una palabra es muy cómoda dentro de la sociedad, y empoderamiento, créanme que no es tan incómoda como nos gustaría, nos tiene que volver sospechosos, sobre todo desde la lógica un poco patriarcal, ¿no? Entonces, cuando lo vemos como recurso y distribución, perdemos otra cuestión que es justamente las relaciones y la forma capilar que tiene el poder, donde en las propias relaciones es donde vamos a ir reproduciendo esas lógicas de poder. Y para generar eso tenemos unos dispositivos, ¿no? Y esos dispositivos tienen que ver con esos significados que están operando de las instituciones, prácticas, conocimientos, discursos, técnicas. Yo siempre digo, ese momento en la vida que eras pequeña y te decían que no eras muy femenina, porque el género ahí opera como un dispositivo de poder, ¿no? Entonces vos te cruzabas de piernas, ¿no? Y una diría, no vino el señor dueño del capital y te dijo cruzate de piernas. En las propias relaciones fueron apareciendo esos significados, ¿no? Donde yo no les digo que cruzarse de piernas están un montón cruzadas, ¿no? Sea una posición de sujeción. Pero, bueno, por ahí va la cosa. Tampoco nos vamos a andar machacando, por estos significados. Pero ahí están, ¿no? Y lo que intentan, de alguna manera, es ejercer una fuerza sin que la fuerza se note mucho, ¿no? El éxito de un dispositivo de poder tiene que ver con que tú pases por el aro casi sin darte cuenta, ¿no? Claro, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que son contingentes, son históricos y se ajustan a las evoluciones culturales y sociales. ¿Qué quiere decir contingente? Que puede estar o no, que no es una cosa que viene dada, fija, que es necesaria, ¿no? La contingencia es algo más inestable, por suerte, ¿no? Lo que pasa, cuanto menos lo percibo y más natural me parece, más eficaz es. Tiene esa particularidad, ¿no? Entonces ustedes dirían que vamos a estar reconstruyéndonos todo el tiempo de alguna manera porque hacemos las cosas que hacemos. Bueno, no les digo tanto, pero cada tanto cuando algo dice, ¿por qué me veo acá? ¿No? De alguna forma no está mal el hacerlo. O ¿por qué nunca me he cuestionado por qué hago esto? ¿No? En una relación, la que sea, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Estos dispositivos de poder van a estar muy cercanos a los procesos de subjetivación. Y acá me voy a meter ahora en un enredo importante. Van a ser parte de esa producción de identidades. Y cada época va a tener esa característica. Yo les voy a hablar desde el marco que yo pienso y trabajo. Hay gente que va a venir acá y les va a decir que somos pura genética, ¿vale? Yo no trabajo, ni pienso, ni quiero pensar que lo humano es eso. Entonces, los procesos de subjetivación es lo que nos humaniza, lo que hace que nos constituyamos, ¿no? Y ahora luego voy a esa parte porque voy a hablar un poco del yo. ¿Qué es esto de un proceso de subjetivación? ¿Cómo operan esos dispositivos de poder? Y cuál es nuestra época. Y que aparecen desde las voces del sur, como la de Rita Segato, que tenemos que construir nuevos significados, que tenemos que replantear esas relaciones que se establecen en la sociedad. ¿Qué será rescatable? No lo sé. Yo a veces cuando veo las jerarquías que aparecen, digo, bueno, pero si no desestabiliza las estructuras algo, si no molesta que nos circunden lo que el sistema considera mujeres empoderadas, no deben ser las empoderadas que van a producir un cambio, ¿no? De alguna forma. Entonces, miren, sujeto y subjetividad y la imposición del yo. Para mí no es lo mismo el yo que el sujeto, y mucho menos que la subjetividad. El yo es la percepción que tenemos de nosotras mismas, claramente. Esto lo podría explicar mucho más técnico, pero lo voy a hacer fácil. El sujeto es eso que habla en nosotras. ¿Qué quiero decir? ¿Vieron que a veces no estamos de acuerdo con lo que pensamos? ¿No les pasó nunca? Que en el propio acto una termina no estando de acuerdo con lo que piensa. O terminamos diciendo lo contrario. O si yo quería hacer esto, ¿por qué acabé haciendo lo otro? ¿No? Soñamos. Nos creemos que el amor romántico es una mierda, pero vamos y nos enamoramos, ¿no? ¿Y qué pasa? Si llegué a este momento de tranquilidad en mi vida, ¿por qué tengo este malestar en la boca del estómago todo el tiempo? Por ahí anda el sujeto. Lo que pasa es que el sujeto tiende a dormir, depende cómo sea la época. Y el yo tiene una vocación de esclavitud bastante alta de los mandatos. Es decir, si no fuera por esas reacciones que se producen en esa parte del sujeto que tenemos, el yo acataría bastante. Que el deber ser, ojo, el mandato no es solo el que nos ha dicho nuestra casa, que nos trajo al mundo y nos generó. El mandato puede ser también una norma moral que venga, imagínense, de una estructura, del feminismo, y entonces
tengo que ser, el deber ser viene por ahí, ¿no? Entonces, todo esto hace que la subjetividad sea esos sentidos que adquieren el yo en cada época, ¿no? Y que va haciendo que nosotras podamos discurrir creyendo que nos pasan unas cosas, pero hay algo por acá que nos molesta, que nos contradice, que aparece, ¿no? Y que, para que me entendáis, solemos llamar el inconsciente también. Sujeto e inconsciente van bastante de la mano, ¿no? Porque el inconsciente no es algo que hemos dejado olvidado en el pasado, es algo que es presente, ¿no? Es eso que me termina de sacar de un lugar en el aquí y el ahora. No tiene que ver con el recuerdo pasado. El recuerdo pasado, el olvido, lo reprimido que puede estar, lo reprimido es más complicado, no me voy a meter por ahí, pero el recuerdo o lo que quedó o lo que puedo dar cuenta de mi historia no necesariamente es el inconsciente. El inconsciente es aquí y ahora mientras estoy hablando y cuando quiero decir una cosa y digo otra, ¿no? Y digo otra que adquiere un sentido, porque a veces una se puede equivocar sin más, pero en el momento que me detengo y digo, uy, lo que dije, en el momento que voy a decir algo y se me anuda la garganta es donde podemos pensar que algo de esto, donde existimos pero no somos, ocurre, ¿no? Hay una famosa frase que es, soy donde no pienso. Es decir, donde pienso se presenta mi ideal. Y luego soy en otro lugar donde me contradigo con eso, ¿no? Como veis, ese es el gran dilema que nos va a llevar a por qué si sé que esto es lo que es bueno, no termino ahí, en esa posición, ¿no? O no termino haciendo eso. Entonces, sujeto y subjetividad, ¿por qué no son intercambiables? Porque el sujeto forma parte de algo muy constitutivo en el ser, que tiene que ver con esa imposibilidad de cerrarnos en un único sentido, en un único significado. Yo puedo decir que soy muchas cosas y nunca acabar, ¿no?, de nombrarme del todo. Y la subjetividad sí son términos y significados que le voy dando como a esa otra inconsistencia del ser. El sujeto nos marca, volviendo a la palabra inconsistencia, que hay algo que puede ir variando de alguna manera en nosotras, ¿no? No voluntariamente, ojalá fuera así. Y es una bisagra de algún modo entre lo singular y lo universal. Rompe la intimidad del sí mismo. Es decir, es muy difícil desde donde yo trabajo decir yo misma, porque sé que me falta un cachito que no quiere agarrarse a ese yo mismo. Escapa todo el tiempo y además si puede me complica un poco ese sentido que me doy. Como veis, si yo refuerzo mucho el yo, puede pasar que en algún momento algo en mí diga lo contrario de lo que estoy diciendo. Y el yo, en la simplificación actual, porque el yo es una instancia mucho más compleja de como lo vemos ahora, se ha transformado en ese lugar. Ha habido otras épocas en la psicología igual, donde reforzamos mucho el yo para que sean todos aprendizajes, pero hay algo que no termina como de articularse en otros niveles del sí mismo o de la interioridad, ¿no? Hay la idea de una autoproducción ilimitada en estas subjetividades, ¿no? En que podemos hacer todo, podemos ser siempre jóvenes, podemos siempre viajar, incluso les digo más, hasta prolongar las maternidades como se prolongan en la actualidad, me congelo los óvulos y soy madre a los 90, ¿no? Es una idea, ¿no?, que tiene que ver con esta falta de límite de alguna forma, ¿no? Y acá traigo a Eva Jones para que veáis que nos va a hablar de un yo que está más vinculado a algo racionalizado. ¿Y qué diferencia ella? De las épocas que hablábamos del alma. El alma estaba en relación, que era lo que hablábamos, en relación a algo que tenía que ver con lo exterior, ¿no? Dice, el yo actual es un viaje al interior de una misma. Lo cual es un proceso donde el otro social, o la otra social, que es una instancia muy importante, porque lo que nos hace humanos es ese lazo, queda un poco más como, yo si me meto para adentro y me descubro a mí misma, resolveré las condiciones de mi padecer de alguna manera. Muy distinto de la idea del alma. Ella no sitúa que sea ni mejor ni peor, sino que son dos maneras de estar en el mundo distintas, ¿no? Son proyectos hedonistas en este momento, esas psiques, porque el yo además se confunde con la psique y la psique en ese momento se confunde con el cerebro. Si ustedes abren la prensa a lo largo de un mes, el cerebro os va a aparecer en muchos titulares. Somos un cerebro, es una cosa que se dice constantemente y que no sé cómo más gente no se tira por la ventana, porque ¿saben qué ocurre?
es bastante angustiante ser un cerebro, ¿no? Es una cosa que, no que el cuerpo no esté, no que tengamos que apañarnos con la biología, pero esta idea de únicamente un cerebro es un poco alienante, ¿no? Entonces dice que son proyectos, estas psiques sanas, centrados en la satisfacción, la utilidad y el placer. Y hoy día escuchamos, mientras vos estés bien, vos andá y mejorate, y una vez que estés mejor, todo va a funcionar mejor, pero nada tienen que ver en este caso otros lazos y otras explicaciones, ¿no?, del mundo. Y luego Virginia Cano va a llamar a esto ego liberal, ¿no?, que es un ego, un yo, el ego liberal, que promueve la autonomía, el bienestar, el empoderamiento a cambio de un desierto social, dice ella, de un máximo individualismo, ¿no? Como veis, desde muchos lugares, ¿no?, vamos dando cuenta cuál es el hecho del individualismo y cómo esto puede estar intrincado de alguna manera con el concepto de empoderamiento, ¿no? ¿Qué le pasa al empoderamiento cuando autoayuda pero no emancipa? ¿No? Se transforma en un producto de mercado, estandariza el yo y a las emociones, es decir, hay una serie de emociones que son las que vamos a considerar que están bien, que son las que te tienen que ocurrir y otras no. Porque claro, cuando hablamos de malestar no hablamos de sufrimiento, porque me vais a escuchar mucho hablar de malestar. La posición sufriente es una cosa muy diferente a sentir dolores y otra muy diferente, ¿no?, a pensar en el malestar, ¿no? El malestar puede ser algo que nos cause cierto sufrimiento, pero también puede ser una incomodidad. Pero si yo lo psicologizo, lo transformo solo en un efecto psicologizante, entonces es un déficit que te tienes que curar. Ojo con la idea de déficit, cuando en realidad lo que tenemos son señales. La angustia en psicoanálisis es señal, no es un déficit. Y además, parecemos un poco morbosas, pero nos gusta que ahí esté, porque orientan hacia dónde tenemos que ir. Al revés de lo que pensamos ahora, que te doy una benzodiazepina y estás más tranquila, ¿no? Estarás más tranquila para el sistema de alguna forma. Y hay también una omisión del contexto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la idea de déficit dentro de lo que me está pasando, entonces el contexto no tiene nada que ver, es algo de lo que me tengo que curar y ya está, no pasa nada más, ¿no? Ya tenemos problemas psicológicos. Y como veis, a pesar de ser psicóloga, estoy un poco como enfadada con esta idea de que todo el mundo tiene problemas psicológicos, ¿no? La despolitización va a venir un poquito más adelante y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Claro, la psicologización de la emancipación supone que según tus condiciones internas y que tal te vaya en la terapia o en lo que hagas, ¿no?, vas a poder emanciparte o no, como si fuera parecido a la lógica de los méritos, de alguna forma, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? Si me lo propongo, salgo de ahí. Y no leemos cuál es el contexto social. ¿Dónde están las otras? ¿No? Y la palabra libertad ahí aparece. Claro, se me ha resignificado mucho la idea de la libertad. Claro, ustedes saben que a Milei le encanta decir viva la libertad, carajo. La libertad no tiene que ver con liberarse en el sentido de olvidarse o desentenderse del otro. Es justamente en cómo hacer con eso. Es decir, la libertad individualista en realidad es una alienación, porque las mujeres lo sabemos muy bien, nos encerraban a todo, ¿no? Nos encerraban, pero además nos hacían desconfiar de la otra. El mayor encierro no era tanto estar ahí en el convento donde te tocara, sino la desconfianza de la otra. Y eso lo traemos hasta ahora, hasta que tengamos una diferencia de ideas y ya estamos todas, ¿no? Ya no es de mi quinta, es por ahí, ya estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, esa idea de libertad hay que tener mucho cuidado porque nunca somos libres del deseo en ese sentido. Es decir, ¿qué es la libertad? Es un gran tema a debatir porque no es la libertad liberal, no es la libertad individual, ¿no? Va a ser una libertad un poco más incómoda en ese sentido, limitada. Y Nancy Fraser nos va a hablar de un feminismo domesticado, que me gustó mucho, ¿no? Porque lo que habla es que hay mayor gestión en nuestra vida, pero nos hemos olvidado de a ratos de subvertir el canon patriarcal. ¿Qué dice ese canon? Si tú de alguna manera, voy a tomar un cachito de eso, es decir, la idea de que lo femenino es menos, o menos valorado, o dentro del sistema de sexo-género se mantiene igual, no cambia, ¿no?, tan fácilmente, se resiste a cambiar, ¿no? Entonces, subvertir el canon patriarcal es algo de otro orden, ¿no? Y otra investigadora, Virulet, nos va a decir
que reconocer y subrayar las normas de género que no tienen esas normas un carácter natural no es lo mismo que subvertirlas. A nosotras nos suele gustar mucho hablar de la subversión del sujeto. El sujeto, ese que se diferencia del yo, suele ser bastante subversivo. Subversivo es una palabra, por lo menos en Argentina, que ha estado como muy mal decida, mal-decida, porque la asociaban a los grupos montoneros y a todo eso, pero en realidad subvertir tiene que ver justamente con conmover esas historias, ¿no? O esos cánones que operan y no nos damos cuenta que ahí están, ¿no? Y me encantó, esto de Michelson, la cultura detox, la fantasía de quitarse un mal de dentro. Vieron que ahora hacemos detox para todo y el detox emocional también está, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no?, con cambiar ese viaje interior que os contaba que hacemos en la actualidad para cambiar nuestras condiciones y emanciparnos, como si el viaje interior pudiera posibilitar eso. Bueno, lo llama esa cultura detox, ¿no? Y habla de un montón de cuestiones detox. Ahora, el feminismo, si lo pensamos, y pensamos en esa cuestión de que las normas de género no son de carácter natural, siempre ha cuestionado al yo. Siempre lo ha cuestionado, porque ¿qué es ser una mujer? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los significados que operan dentro del concepto de mujer? Y lo digo ahora con toda la potencia que tiene la pregunta ¿por qué es ser una mujer? ¿No? En la actualidad. Entonces, me parece que ese enfoque crítico que siempre ha tenido sobre la identidad y los roles femeninos es algo a tener en cuenta para cuestionar la idea de empoderamiento, ¿no? Esto también es decano, la idea de que vivimos un capitalismo afectivo que corta, separa, aísla, individualiza. Y esto se ha acentuado mucho también, lo podemos percibir luego de la pandemia de estar encerrados. Quizás en España, que el encierro fueron con suerte un par de meses, los efectos son un poco diferentes de lo que podemos ver en Argentina, donde el encierro fue un año. Y el efecto en la sociedad y en los discursos de odio también son muy acentuados, ¿eh? Recuperar nuestro propio legado es un poco la propuesta de este análisis. Entonces, ¿qué nos dijeron los grupos y qué me aportaron, ¿no? Respecto de los significados de empoderamiento, los dos grupos detectaron que había una pérdida en este significado, ¿no? Que era un cajón desastre, que había muchas cosas, es decir, prácticamente te ofrecen desde un viaje en globo para empoderarte, a maquillarte. A ver, uno se puede maquillar y verse estupenda de la vida y pasarse un buen momento. Ahora, si empoderarse lo definimos en estos términos emancipatorios, tendremos que replantearnos si le tenemos que poner ahí empoderamiento, le tenemos que sacar empoderamiento, tenemos que dejar empoderamiento para ese cajón desastres que se ha convertido, ¿no? Si hay una pérdida de capacidad de acción o agencia a partir de estos efectos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Algunos, estos que están así en amarillito, vais a ver que son frases textuales de los grupos. A mí me ha generado mucha frustración, no quiero darla por perdida, se refiere a la palabra empoderamiento, pero entiendo que ha tenido una deriva de unas utilizaciones que no me parecen. Los grupos observaban un impacto neoliberal. ¿Por qué? No lo llamaron así, sino que vieron una intensificación del individualismo, la ocultación de factores estructurales y el efecto de desactivación desde la perspectiva feminista. Y decían cosas como un sistema neoliberal que está siendo cada vez un poco más salvaje y que está invadiendo muchos terrenos que antes no estaban invadidos. El discurso individual casa muy bien con el neoliberalismo y evoca cosas muy automotivacionales, muy neoliberales y muy individuales. Estas son ideas que iban apareciendo en los grupos y que miren, yo que quería saber si el empoderamiento se había transformado en un dispositivo de poder que hacía todo lo contrario a lo que habíamos pensado, ¿no? Entonces aparecían las metas individuales. Ficciones que dirigen hacia posibilidades de autoproducción voluntaristas, de un bienestar no problematizado y definido en términos neoliberales, ¿no? Y entonces una especie de camino para buscar el bienestar individual sin generar ningún tipo de conflicto en las mujeres. Que en lugar de politizar, sin el que de politizar sus malestares alivian, ¿no? Pero también había tensiones sobre esto, porque había quien decía, bueno, en realidad estamos en una época que hemos aprendido a politizar mejor lo que nos pasa, es decir, buscamos lo que es común a todas, mucho más fácil, y cuáles son las raíces estructurales. Es decir, había como en las metas individuales había, y en esta idea de esas ficciones, había cierta ambivalencia a la hora de pensar, ¿no?
control sobre los límites que supone empoderarse. Y acá decían, el feminismo está bien, pero sin molestar a los señores. Pues lo mismo, a ver, me siento bien, pero sin incidencia, ¿no? Yo creo que para el sistema está bien si te empoderas hasta aquí. Más consumes, más te mueves, más. Hasta aquí está bien, pero ya ese otro paso no. Para que veáis cuando nos aprueban unas cosas y no otras para hacer, ¿dónde va? Y luego hablamos del mercado del empoderamiento, con ejemplos concretos, ¿no? Que advierten sobre los desvíos hacia prácticas de autorrealización, a la creación de necesidades y promesas de bienestar personal. Como veis, la palabra bienestar atravesaba mucho todo lo que íbamos viendo. Vamos a leer tal libro y con eso vas a tener garantizada, vas a salir a la calle y te vas a comer el mundo. Entonces eso, es el punto mercantil de esto. La perspectiva del autocuidado y el desarrollo personal. Afirmación sobre un manejo emocional, una ilusión de control, el discurso de la autoayuda. Como veis, no soy muy amiga del discurso de la autoayuda, ¿eh? No niego que haya gente que le venga bien, ¿eh? Pero detrás de los discursos de autoayuda tenemos que ver quién escribe y a qué suscribe. No es lo mismo leer a una persona que viene del campo de la extrema derecha y hace libros de autoayuda, ¿no? Que leer otros recorridos teóricos. Ir a mirar los currículums, porque la gente no es muy honesta a veces cuando escribe autoayuda y no nos dice todo lo que nos tendría que decir, ¿no? Ocultar, y me refiero, perdón si hay alguien que sea muy fan, pero lo voy a decir, a que eso de las personas vitaminas, vamos a ponerlo en cuestión. Porque viene con una intencionalidad muy importante, que es, si esta persona me viene bien, bien. Si no me viene bien, no me viene bien, ¿no? Entonces, y de un marco ideológico muy complicado. No quiero decir. Ocultación de los factores estructurales que se articulan con lo particular, abandonando la meta de la transformación social. El lenguaje psicologizado y psicologizante, que también, esto es una frase directa, lo ha invadido todo. Ha arrastrado el elemento político de todo y ha eliminado todos estos términos porque además es más cómodo. Si incluso yo le pongo el lenguaje economicista, cuando nos hablan de las economías, también podríamos meterlo, no aquí. Lo que pasa, en el empoderamiento nos interesaba pensar si el empoderamiento se había transformado en una terapéutica, más que en otra cuestión. La palabra terapia, recordad, que viene de la medicina, que cura algo, ¿no? Entonces, psicologización de la emancipación, que era este proceso que os decía, aparecía en los grupos. Identifican enfoques simplificados que obvian la dimensión estructural, ¿no? Otra forma de simplificar es decir que la culpa de todo es del patriarcado. La siguiente pregunta es ¿qué tengo que ver con el patriarcado? Esa cuesta un poco más, ¿no? Entonces, porque digo, claro, sí, la culpa es del patriarcado, y entonces, ¿cómo salimos de este entuerto, no? Entonces, la promesa de la felicidad, ojo con esa idea de la felicidad que da vueltas, las soluciones individuales. Empoderamiento puede ser un proceso, una estrategia, pero lo que no puede ser es un taller. Eso salió en el grupo y cayó como ahí, sentencia, ¿no? Un poco, pero es verdad. Exacerban los malestares contemporáneos, muchas veces. Y otra frase, sí, me parece un problema la dictadura de la felicidad, la psicologización de la vida, y creo que se te lleva a vivir de una manera mucho más autocentrada y por tanto más neurótica, y cuanto más te miras, más te rayas, ¿no? Como veis, en este Te rayas vemos también cierta juventud en alguna de las voces para que veáis que estamos muchas generaciones pensando eso, ¿no? Y más elementos. La idea del malestar y conflicto, ¿no? Como algo que tiene que estar en esos procesos de empoderamiento, ¿no? Y decían, es un camino a la incomodidad, o sea, el empoderamiento te provoca estar incómoda. Si tú entiendes cuáles son las condiciones, ¿no? Ajenas a ti de alguna manera, o de las relaciones de poder que te llevan ahí, y un poco incómoda tienes que estar, no va por el lado de sentirse bien, ¿no? Y transformar eso que te incomodó, o que te incomoda, también va a ser un poco más incómodo, ¿no? Necesidad de abordarlo y politizarlo, ¿no? Y ese es el proceso de problematización y politización que siempre te va a llevar a una identificación de un conflicto y a una propuesta de acción. Y el efecto despolitizador, que acá ya les digo había tensión, ¿no? La necesidad de politizar las desigualdades que afectan a las mujeres. Nada es político si todo pasa por el yo. Esto está así porque es una frase que dijo una de las participantes, ¿no?
Porque claro, lo político implica a los otros directamente, ¿no? No implica que lo individual se rompe, ¿no? Creo que poco músculo, mucho confeti, mucha fiesta en torno a tal, pero luego ¿quién se queda a coger el confeti después de un 8 de marzo? ¿No? En la retaguardia, ¿quién está ahí trabajando, generando discursos, generando discusiones? Veo como un microclima y la gente está politizada, pero sales de ese microclima y apaga y vamos. Las cosas van por barrios, nos decían. Encuentras a chavalas muy movilizadas, otras... En todas las épocas han habido vanguardias, que a veces idealizamos épocas anteriores como si todo el mundo se movilizara, luchara, etc. Y creo que en este sentido, pues hay gente que se organiza a luchar. Tampoco yo minimizaría lo que hay, nos decía otra de las participantes. Como veis, hay tensiones, hay más tensiones. El desencadenamiento de un proceso de empoderamiento, ¿qué nos lleva? Esa tensión entre lo individual y lo colectivo, así como la interacción, ¿no?, de ciertas circunstancias personales y materiales pueden influir en ese proceso. Yo, por ejemplo, mi vivencia me lleva, yo antes de sufrir como mujer, sufrí por pobre, un conflicto de clase, el feminismo vino después. ¿Qué desencadena la vuelta, ¿no?, hacia ese proceso de empoderamiento? Son procesos tan complejos que a veces igual pecamos en el feminismo también de simplificarlos, como reorganízate y lucha contra el patriarcado. Y luego la responsabilidad subjetiva, lo que decía, no todo es culpable del neoliberalismo. Creo que desde la izquierda, desde el feminismo, pues en ese análisis estructural hay todo un campo de lo personal que se queda un poco, claro, si me voy solo a una lectura social, ¿dónde quedamos? Por eso esa bisagra entre lo singular y lo universal es algo siempre que va y viene y está en tensión. Veo una desvinculación de las mujeres por las estructuras clásicas del ejercicio de la política, pero creo que sus vivencias están profundamente politizadas. Es decir, muchas podemos revisar algunos roles que nos toca o que ejercemos socialmente, y eso es un efecto de politizar, qué madre soy, qué hija soy, cómo me siento respecto del cuidado, cómo me siento respecto de la relación con los hombres. Otra cosa es a la hora de participar o generar cambios, ¿qué estamos haciendo, no? Ya queda poco, ¿eh? Ya asisten. Un lugar posible para el bienestar, ¿no? Algo es necesario de bienestar. No entendáis cuando digo malestar que vamos a estar, ya os digo, en una posición sufriente. No va por ahí, ¿no? El bienestar lo veo como un momento, que puede ser unos segundos o puede ser una sensación, pero a la vez lo veo como la capacidad que podemos tener de poder entender que cuando hay algo chungo, esta mala cosa, no me vaya a la ruina, ¿no? Es decir, el bienestar como ese lugar o esa luz que hace que, bueno, valga la pena de alguna manera luchar, porque ¿para qué luchamos? Sería la pregunta, ¿no? En ese sentido. Y las condiciones materiales que surgen otra vez, vieron, arrancamos hablando de condiciones materiales y el grupo las traía, ¿nos podemos autodefinir como empoderadas si no tenemos los medios para ello? ¿Solo porque ella se levanta una mañana y dice yo puedo? Claro, pero incluso teniendo los medios, me levanto y digo yo puedo, ¿estoy realmente empoderada si lo que hago se reduce a mi pequeño lugar? ¿O reproduzco otras formas de poder con otras que están peor que yo? La pregunta es potente, ¿no? Sobre todo creo que desde el feminismo es cómo compartes ese poder y entiendes que hay gente que no va a poder. O sea, que no tiene hoy en día tanto material o estudios, ¿cómo haces para repartirlo? ¿Vieron? Acá vuelve un poco la distribución, pero en otro sentido. En qué hacemos con esas otras, ¿no? Porque saben que un efecto que produjo la extrema derecha en Argentina es, que aquí hemos escuchado en ciertas voces, es que la culpa de la extrema derecha la tiene el feminismo. Si no hubiéramos sido tan feministas, no hubiera ganado campo la extrema derecha. Esto se dice en ambientes, vamos a decir, no de extrema derecha, ¿no? Sino cuando se hace la autocrítica de por qué han ganado, de esa manera, la culpa es del feminismo. Entonces, vamos a pensar bien dónde nos vamos a situar, porque esto, el sábado hay una cumbre, ya sabéis, en Madrid, viene toda esta gente y vamos a empezar a escuchar cada vez más esto de no te pases mucho, no. Ya veis lo que pasó con esta famosa encuesta frente a la pregunta de si los hombres ahora eran discriminados a causa de el tema, ¿no?, de los avances en igualdad. Bueno, son cosas como para
pensar. Y entonces le preguntamos a los grupos si se podía seguir hablando de empoderamiento. Los grupos, hay gente que dijo que se la cargaría, otra que dijo que la guardaría en un cajón, y alguien dijo, lo que no vamos a renunciar es a la palabra feminismo. No vamos a dejar que la palabra feminismo quede capturada, porque también puede sufrir esa captura en su momento. Entonces, las lógicas de poder que operan en lo social captan el empoderamiento. Yo entendí, después de escuchar a los grupos y de leer y de hacer todo ese recorrido teórico, que esto ocurría y que en esa cuestión, como productor y moldeador de la subjetividad, se volvía esa idea de individual, autoconsciente y centrada en la eficacia personal. Por eso las mujeres ahora no lloran y facturan. Esto pasó durante mi... ¿no? Yo no quiero decir que facturemos, me parece guay que facturemos, ¿eh? Pero me parece guay que no perdamos el llanto y la capacidad de llorar, ¿no? Porque el neoliberalismo quiere que eso esté adormecido, que el sujeto se adormezca y no llore de alguna manera. Y después tenemos esa psicologización de la dominación que nos puede perfectamente hacer pensar en un déficit personal y no en otras razones. Y luego las desigualdades que se transforman en problemas mentales. Más cosas que vimos, los sentidos y prácticas. Había tensión e incomodidad en el uso del término, una potenciación de un yo introspectivo, una búsqueda de automejora y autorrealización que promueve la alienación subjetiva y la mercantilización con las técnicas de bienestar. Y se produce como consecuencia esa creciente despolitización, ¿no? ¿Qué perspectivas? Dejar de utilizar el término, problematizar la cuestión del bienestar, poner en valor la exploración personal, resituar los procesos emancipatorios y mantener espacios de debate como dispositivo frente a la captación neoliberal. Vamos, lo que de algún modo estamos haciendo hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué nos vamos a proponer? ¿Empoderarnos o despatriarcalizarnos? ¿Nos quitamos patriarcado o nos empoderamos en ese sentido un poco captado, ¿no? Y entonces, la advertencia sobre el empoderamiento liberal. El espejismo de la elección, cuidado con ese espejismo, y el esfuerzo propio pueden terminar reproduciendo lugares comunes y formas de vida controladas y uniformes. La paradoja de no incomodar, despatriarcalizarnos, es avanzar sobre el malestar de género. El sistema sexogénero produce malestares y produce malestares en los cuerpos de las mujeres y de las personas no normativas. Y es importante, desde esa crítica feminista, ¿no?, seguir pensando sobre eso y construir un nosotras. Una propuesta que en lugar de encumbrar al yo, lo descentre. Siempre decimos que la salud tiene que ver con creernos que no somos lo más importante del mundo, ¿no? Descentrarnos un poco para poder encontrarme con otras. Porque si yo estoy muy centrada en el yo, la otra me quiere o me ataca. No hay posibilidad. Eso es un efecto de potenciar excesivamente el yo. O es conmigo o es contra mí. Miren qué época, para que veáis cómo ese yo genera todos estos efectos. Y yo creo que aquí, sí, hasta aquí llegué. Y en este sentido, el legado del feminismo nos habla de los encuentros, de las discusiones, de los debates, de seguir pensando. Es decir, abrir espacios de debates donde justamente aparezcan las diferencias, no lo que tenemos todas en común, porque si no, no vamos a avanzar. Es decir, se trata de poder escucharnos y en ese momento donde yo mataría a la otra, como te está diciendo, buscar este punto común, que no quiere decir que yo vaya a pensar 100%, ni quiero yo exponer con esto un buenismo, ¿no? Pero si no encontramos lo común en la diferencia, va a seguir existiendo esta captación neoliberal que piensa que el sujeto es a sí mismo por sus propios méritos y sin contexto ni pasado ni futuro. Es como si yo me hubiera plantado aquí y les hubiera dicho, soy Vanina, y no les hubiera dicho de dónde vengo, ni mi acento hubiera producido un efecto, les hubiera dicho, me he hecho a mí misma. Nunca nos hacemos a nosotras mismas. Y tampoco desde ahí va a venir el cambio. Y ahora, bueno, hablemos y pregúntenme lo que quieran y opinen, que para eso, esa es parte del sentido. Cuando estabas diciendo lo de que la izquierda es la que está esto, me estaba acordando de la primera vez
que en España votaron las mujeres, ganaron las derechas y toda la izquierda acusó al voto de las mujeres de ganar las derechas. Claro. Entonces estamos en las mismas. Eso por una parte. Y por otra parte, fíjate, con todo esto que estabas contando ahora, me retrotraía a mis orígenes, que es lo de la educación popular. Porque la educación popular era comunitaria, es decir, los procesos eran de grupo siempre y además eran políticos, es decir, eran de transformar, no, o sea, era toda una mezcla de transformación individual, o sea, todas las actividades tenían que ver con un compromiso, es decir, todo se reflejaba en incidencias políticas y el entorno donde sea. Y yo creo que eso que el feminismo en principio empezó siendo algo como eso, se ha perdido. A mí me parece que se ha perdido. Y la culpa la tiene todo esto del individualismo, pero es que, vamos, yo no entiendo ni el empoderamiento, ni la transformación social, ni nada, sin grupo, sin equipo, sin estudio. Individualmente no hacemos. Me ha parecido muy interesante porque creo que por ahí van los tiros. Hay una cosa que pasó este tiempo en Argentina, dejaron sin fondos a las ollas populares, ¿no? Y las ollas populares es el primer lugar donde las mujeres se politizan. Porque sí, van por una cuestión de hambre, pero de ahí se va generando, y fue una de las grandes reivindicaciones del 8 de marzo. Fíjense, el 8 de marzo vinculado a la olla popular. Digo, porque a veces nos vamos en unas consignas donde no terminamos de entender dónde se conmueve. Es decir, las cuestiones de igualdad sí se cargaron el ministerio, pero en realidad eso es importante, la institución, pero lo que lograron minar está en una base que es la que estaba produciendo transformaciones en la comunidad más cercana, ¿no? Y fue el primer lugar atacado a través de una cuestión clara como es alimentar, ¿no? De ahí surgían escuelas populares, ¿no? Proyectos de educación sexual, bueno, todo lo que va posibilitando que las mujeres, ¿no? rompan ciertas dinámicas que atraviesan, ¿no? En situaciones de crisis económicas profundas, ¿no? Donde el discurso neoliberal es, si trabajas, no te pasa eso, ¿no? Ahí para que veáis en relación al trabajo cómo funciona. Si tú trabajas y te esfuerzas toda la vida, no te ves en la olla popular. Ya. La meritocracia, claro. Entonces, claro, yo un poco lo que me sorprendía y me hizo pensar en la mística del empoderamiento tuvo que ver dos cosas. La cantidad de cuadros de ansiedad que existen y los malestares en el cuerpo de las mujeres, y luego la idea de, si decimos empoderamiento, teníamos que decir personal y colectivo. Había que ponerle andábamos aclarando, ¿no? Entonces, pues, en Argentina decimos cuando aclarás oscurece, ¿no? Y digo, si realmente tuviera ese origen emancipatorio tan claramente, no estaríamos diciendo, ¿no? Oye, y yo... Nos hacía muchas veces que se han contemplado en la sociedad, pero tampoco hay que olvidar que existe dentro de la sociedad y dentro de las mujeres una jerarquía, un racismo social, y no hay una igualdad entre mujeres. Eso para empezar, hay mujeres formadas que no tenemos las mismas oportunidades. Luego, por otro lado, está el liderazgo. Todo el mundo quiere ser líder. Entonces, la cuestión del grupo ahí falla, porque si uno quiere ser líder y a otro lo pisamos, ¿dónde queda esa igualdad? ¿No? Y luego, por otro lado, el tema de Freud, yo discrepo mucho con ese hombre, no me gusta. Yo he escuchado muchos de los sentimientos primarios que hay, entre ellos el asco. Son sentimientos primarios yo muchas veces no entiendo porque el propio cuerpo de la mujer lo experimenta, o de un hombre o de cualquiera. Y luego, que queda mucho por hacer porque hay una gran violencia callejera, ya sean hombres, mujeres o temas de género, que ahí sí que no entiendo mucho del colectivo, el LGTBI, porque no pertenezco a ese colectivo. Pero es muy complicado el avance también. Y luego la politización, que es todo intereses económicos y dinero. Entonces, nadie quiere perder sus propiedades, pero tampoco nadie quiere quedarse sin nada. Entonces, no hay algo social humano. Yo que escribo, aún no he conseguido nada. Escribo en algún medio, en el diario, y no he conseguido, lo han publicado, pero no se ha conseguido una sociedad humana e intelectual a día de hoy. Entonces, que haya gente que por tener estudios, luego intelectualmente no sea humana,
no se consigue tampoco nada. No sé si alguien quiere aportar algo. No quiero que sea alguien hable, yo Luego, responda, ¿no? hay muchos amigos que has dicho que aún no los comprendo porque no me he introducido tienen su mucho. Yo complejidad. no tengo una carrera universitaria, Sí. yo tengo un grado superior, pero hay cosas del feminismo que comparto y otras, por ejemplo, que no. A mí una relación, por ejemplo, que no me aporte, para mí no es una relación. En cambio, yo por una experiencia, si yo pienso con un hombre, a mí no me aporta nada, pero luego tengo el conocimiento de que esa persona sí que ha aportado a otra persona, esa relación para mí ya no es válida. Porque yo ha sido una relación de desigualdad. Aunque sea una nueva relación con otra persona, a mí ya me ha fallado. Entonces, nos tenemos que aportar los dos. Tenemos que avanzar, porque muchas veces dicen, hay que mirar los dos hacia una dirección. Otros dicen, hay que mirarse enfrente. Otros dirán, hay que ir de la mano. Pues hay que meter un poco en todo. Y luego lo de empoderarnos o despatriarcalizarnos, yo creo que va todo unido. No hay que decir tampoco, ¿no? Podemos estar, es que no tendríamos que empoderarnos si no había un patriarcado. Entonces, si la gente supiera dialogar o comprender, pero muchas veces queremos comprender lo incomprensible, como lo de la vitamina. Si algo es tóxico para mí, por ejemplo, unas drogas, por ejemplo, lo rechazo. No tengo por qué, por ejemplo, o una persona tóxica, que veo que me está absorbiendo la energía o que me está consumiendo. Digo, pues mejor apartada para que yo pueda avanzar con mi vida. Es triste, pero bueno, luego está el tema de la solidaridad humana, también ayudar a personas. Pero también sí que reconozco que hay vidas que se pierden por el camino. Entonces, ¿dónde se va a justicia? Justicia que es importante para mí la justicia social que tiene que ir acompañada de la institución. ¿Quiere decir algo? Yo, Marina, y al hilo también de lo que decía Pilar, y lo comentamos, ¿no? Me acordaba mucho cuando, o sea, para distinguir este proceso, antes le llamábamos de emancipación, de este vaciamiento que ha tenido la palabra, el concepto de empoderamiento, me acordaba mucho de las mujeres a las que yo entrevisté hace muchos años para hacer la tesis, ¿no? Que eran mujeres que habían participado en los centros de cultura popular y el colectivo que luego devino el colectivo Life, los centros de la mujer, ¿no? De promoción de la mujer. Y era frente a este refuerzo del yo, ¿no? Y de una identidad supuestamente transparente, donde yo voy adquiriendo poder, pero donde se va desdibujando tanto lo relacional como lo estructural, y esto es otro problema, luego lo quería comentar, yo recuerdo el discurso de estas mujeres que empezaban a empoderarse, a emanciparse en el lazo y en el vínculo con otras mujeres y en la problematización de los discursos y de sus propias prácticas cotidianas. Y recuerdo frases como de yo soy otra, no es que es justo como la otra cara, que yo soy yo misma, misma, lo que quiero buscar es a mí misma, ¿no? Nuestra captura de esta fantasía de que hubiera una identidad que va a sostener y que hay que descubrir y que hay que desarrollar, ¿no? Una misma como si se agarrara de la cabeza y se sacara para arriba. Eso por un lado, ¿no? Que me parece que es cómo han cambiado los tiempos y los dispositivos sociales, ¿no? Y luego, una cosa que a mí me parece muy problemática de todo el discurso sobre el empoderamiento y esta generalización es cómo refuerza y responsabiliza a las mujeres de la igualdad, ¿no? O sea, cuando se utiliza el empoderamiento, hacemos campañas por el empoderamiento de las mujeres, por la igualdad, al final estamos subrayando dos cosas. Lo digo, por ejemplo, campañas publicitarias, campañas de corporaciones, empresarias, de las cosas sociales estas que hacen muchas empresas, es subrayando que las mujeres tienen un déficit, que tienen que ir con él y que además que no haya igualdad es problema de las mujeres, ¿no? Y a mí esas dos cosas me parecen muy peligrosas y me parece que es lo que no tenemos que comprarse. Qué bonito el soy otra. Esto es lo que yo llamaba descentrarse, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Que hay a veces quien hace un proceso de análisis personal y puede llegar ahí, pero no necesariamente, porque en esto que decimos de la psicologización tiene que pasar por ahí, porque si no, claro, cuando vos estés bien, va a pasar esto otro, y no funciona así. Por eso la pregunta por cuáles son las condiciones que desencadenan, ¿no? Lo que llamamos un proceso de empoderamiento o un proceso de transformación social. Es muy interesante esa pregunta, porque la respuesta que nos está dando en este momento la institución, que tomo lo de la institución,
La institución no es que esté mal, pero es un gran debate. Porque cuando las cosas se institucionalizan, ganan y pierden, ¿no? Entonces, claro, para transformar, romper, subvertir, tenemos nuestros vericuetos, ¿no? Si estás dentro de lo que es la institución. No que no sea necesaria ni que no tengan que estar ahí, pero yo creo que es muy interesante el pensar qué es lo que dispara ese proceso, ¿no? Donde te permite decir soy otra, que creo que es un gran camino para los procesos de empoderamiento. Me parece, o para... Es que ya no sé si llamarlos procesos de empoderamiento, me siento muy incómoda diciendo, ¿no? Porque digo, no, si apuntamos a ese cambio, ¿no? El proceso, bueno, le podemos decir proceso, pero es verdad, se transforma en quien lo hace, con la responsabilidad. Yo soy mucho más pesimista con la humanidad y la solidaridad, ¿eh? No quiero, pero sí, me es difícil porque en realidad miro el mundo desde lo que llamamos la imposibilidad, es decir, como no es posible el ideal, vamos dando vueltas y haciendo. Y lo que desde el psicoanálisis nunca se traiciona es el deseo. Yo me acuerdo cuando leí el TPM, me preguntaron en un momento algo y dije, este trabajo va sobre el deseo. Y el deseo es oscuro, el deseo no es el anhelo. El deseo justamente es este impulso vital que nos hace querer cosas, pero no qué cosa, ¿no? Es algo que nos toca con la vitalidad, que nos orienta, que nos hace ir acercándonos, ¿no? No tanto al ideal, sino a otros lugares. Por eso es importante la individualidad, cada persona tiene un deseo diferente y unas metas. Es importante también la solución de esa individualidad para tener una vida próspera. Sí, yo a individualidad le digo singularidad. Es decir, ¿qué hacemos de lo común? Porque estamos tan determinados por quien nos acoge en el mundo, sea, quien nos ha deseado la vida, es tanta la determinación que el proceso es de singularizarse respecto a eso, pero siempre va a ser con eso. Siempre va a ser en el deseo que nos trajo al mundo. No venimos simplemente por un acto biológico. Aún, yo siempre digo, a veces mejor no escuchar el deseo que estuvo en juego, porque a veces puede ser jodido, pero siempre somos el producto de eso, y se nota muy bien cuando eso estuvo muy, digamos, entredicho, oscuro, se nota muy bien en las posibilidades de las personas, ¿no? Pero es interesante. ¿Qué ibas a decir? No, lo que es, a propósito un poco de lo que estaba diciendo Patricia, es verdad que en el proceso de 60 años, por ejemplo, en los centros de cultura popular, o sea, ahora me doy cuenta, lo que ha hecho el neoliberalismo de cambiar todo eso ha sido bestial, ha sido hundirlo. Porque claro, dejó de ser esa historia colectiva para trabajar mucho más. Me quiero formar, voy a mejorar, pero se perdió toda esa prehistoria, pero porque la sociedad era de otra manera. Claro, son contextos totalmente. Y otra cosa, por ejemplo, no sé si tiene que ver con el tema del asociacionismo hoy día. Es decir, una de las cosas, yo que trabajo, que estoy mucho con asociaciones de mujeres, que te encuentras es que la gente joven no participa igual. Es decir, ¿qué está pasando con eso? También me imagino que hay otras formas diferentes, pero sí que hace falta una mínima organización o un mínimo de trabajo. Y también en eso este neoliberalismo está influyendo mucho en eso individual, de cosas momentáneas, de compromisos muy concretos en un momento, pero no un proceso mantenido y con un proyecto trabajado. Me parece que por ahí hay también no sé, hay algo que tenemos que refundar otra vez. En esto que decís, hay una palabra que resiste en Argentina que es militancia. Sí. Estuve con mucha gente joven, militan, no son activistas. Digo, porque estas son dos palabras también como para otro TFM, para que lo pensemos, ¿no? Nos vamos a hacer juntas. Yo ya no. Pero, claro, me decían milito acá, milito allá, me iban contando las formaciones. Muchas feministas de formaciones políticas militando, no se imaginan la sociedad, no, militantes. Y me resultaba como muy interesante porque decía, esta palabra que alguna vez he tenido el debate, ¿no? Si implica
otro lugar, otro modo de estar, está preservada en Argentina. Así que mira, frente Qué bien. al lío que hay, todavía esa palabra resiste bastante. Qué sorpresa. Y una esto cosa, hace que Camila, el feminismo esté incluido en otra situación, ¿no? O sea, que una milita aquí, otra milita así, otra... Sí, y ahí tienen sus grupos Incluyen- dentro de las formaciones. Y sí, a ver, tenemos a Eliana y a Concha. no, no. Concha, ahí. Vale, pues gracias. Que, sí, yo coincido con, bueno, empiezo diciendo que el empowerment de Pekín, de Beijing, yo lo entendía como que la sociedad en general empoderaba a las mujeres, reconocía la capacidad de las mujeres y la igualdad real y de derechos y de oportunidades y de realizaciones. El utilizar la palabra empoderamiento con ese otro matiz, ciertamente algo individualista, a mí ya me causaba y me sigue causando una incomodidad porque me parece como ya como una, no sé por qué se ha utilizado esa palabra con esa otra connotación, vamos a decir. Pero sí que he participado de procesos de empoderamiento en el que, bueno, pues ha habido algunas acciones en las que también se podría decir que nos empoderábamos despatriarcalizándonos también. O sea, que existe también, porque me ha parecido entender como que todo lo que se está haciendo bajo la palabra empoderamiento pues tiene cosas casi todas muy negativas. Y recogiendo la idea que lanzas de que de cualquier acción que hagamos tiene que haber unas consecuencias y que tenemos capacidad de incidir para que las cosas cambien, pues bajo eso, bajo toda una idea y con una perspectiva del principio de igualdad entre las mujeres y hombres, ¿qué haríamos? Esto de empoderarnos nos olvidamos del todo, lo volvemos a centrar y cuando hablemos de eso, a mí también me daba la sensación de decir, bueno, ¿esto cuándo acaba? Hay un carnet de empoderada oficial, de primera o segunda, de verdad, lo llegué a decir, no, es que siempre esto es inacabable y era un poco frustrante decir, ostras, es que como que soy cautiva de un proceso que es ilimitado y que no sé, y que yo percibía a veces un poco repetitivo, ¿no? Y que también veía que iban cayendo ahí las personas que estaban al principio ilusionadas con ganas. Entonces, pero por otra parte, bueno, que volvemos a utilizar emancipar, empoderar tiene algo que se puede añadir, matices, pero porque si no nos quedamos en lo mismo. Estamos aquí, vemos esto y ¿qué pasa a continuación? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? No, recomiendo eso. Tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Y yo venía porque quiero que haya consecuencias. Hoy sí pierde los papeles. A ver, yo me quiero sentar. Pues sí. Los que nos hemos acercado a esos temas desde la academia, yo creo que hemos crecido en izquierda. O sea, el listado de palabras y de conceptos que tenemos, empoderamiento, el patriarcado, o sea, podemos hacer, ya de hecho hay temas que son glosarios feministas. Y digo, uy, qué mal. O sea, cuando ya ves glosario feminista o feminista para entender el feminismo, o sea, ya esto está mal, o sea, es terrible, ¿no? Es decir, como que tienes que estar con la última palabra y bueno, y además en el mundo académico tú te acuñas una palabra y ya te haces famoso y vives de la palabra, ¿no? Porque también está mercantilizado, ¿no? Entonces, y nos da angustia, ha surgido una nueva palabra y no estás ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Como te la digan, y estábamos hablando y quería hablar y tomaba distancia y decía, ostras, ¿cómo habla Malvina? Se nota que pasa por varios másteres, ¿no? Es decir, pero no lo digo mal, le digo que todos terminamos encapsulados ahí. Entonces, dicho esto, entonces intento irme a retrotraerme a la vida sencilla cuando mi vida era más simple y sin títulos. Sin academia. Sin academia y era una cosa, ¿no? Que decían,
bueno, hay que hacer una lectura crítica de las cosas, hay que adoptar una actitud crítica, no te metías en grandes entonces critica, polemiza, controvierte lo que tienes enfrente y eso seguramente da lugar a todas las cosas que nos has enseñado del sujeto, no sé qué, ¿no? Entonces yo digo, recuperar, y eso es una cosa que viene de hace décadas, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Que además lo eliminaron porque yo en mi época de militancia nos concientizábamos, pero ahora hay que sensibilizarte, que es algo superficial, algo, ¿no? Entonces, trato de quitar toda esa parte para ir a lo básico, ¿no? A tener un pensamiento crítico y luego yendo a la otra parte que se ha salido, lo colectivo, yo creo que lo colectivo es necesario, pero por una razón particular, además de que es que si no, solo no podemos. Y solo no podemos, digo, es que el malestar es demasiado, ¿no? Es decir, cuando tú eres crítico, intentas vivir de manera diferente, llevarlo tú solo en la vida es una carga, ¿no? Y además te aleja, porque somos gregarios. ¿Sí? Entonces tú eres la rana. O sea, de obedecer un mandato por otro mandato. O sea, entonces, digo, la única manera es de asumir un pensamiento y llevarlo un poquito a la práctica, ni siquiera mucho, un poquito, es encontrarte con gente y dice, bueno, ya son fotos raras, ¿no? Es decir, entre comillas, y poder acompañarte en ese proceso. O sea, además de la fuerza de lo colectivo y lo transformador, es que se te hace más llevadero. El discurso neoliberal ha triunfado porque, pese a ser individualista, te equivale, te hace como los demás, ¿no? Es decir, todos hacemos lo mismo. Aunque yo lo resuelva individualmente, todos vamos a vacaciones a los mismos sitios, todos nos ponemos la misma ropa, todos hacemos, y entonces eso nos hace ser parte del grupo. O sea, el individualismo, o sea, el capitalismo opera de tal manera de, tú eres individualista para conseguir tus metas y para sacarte las castañas del fuego, pero realmente te da una sensación falsa de que perteneces a un grupo porque consumes lo mismo que ese grupo. Entonces, o sea, si no vas a yoga, si no vas, o sea, yo, cuando hacemos el reparto entre las amigas, ¿qué hacen? Tú dices, es decir, ¿no? Es decir, el vínculo, como decirlo, si analizas, el vínculo lo hace el consumo, ¿no? El gasto social que te une, entonces, por eso funciona. Entonces, bueno, yo sin más, es que a veces, o sea, me gusta todo lo que has dicho, te lo agradezco, pero a veces me digo, vamos a matar, igual la cosa es más sencilla, y más complicada, porque, o sea, ser crítico es, tiene que tener un montón de herramientas. Con el sujeto y el yo, porque el sujeto siempre está muy presente. En realidad podría haber estado con el sujeto y el yo, pero bueno, un poco a veces es verdad, los tiempos arrastran y te liás, ¿no? Pero quiero decir, porque cuando vos te pones, decís, sí, tenemos que cuestionar un poco este yo tan omnipresente porque nos enceguece, nos aísla, y porque no está ahí, o se lo puedo, yo no les puedo garantizar que otras cosas funcionan, porque no hay garantía, esa es la verdad. Cuando uno habla de la imposibilidad, habla de que no hay garantía, ¿no? Nos van a volver locas explicándonos cómo funcionan las hormonas y no sé qué, pero no tenemos mucha garantía. En relación, se nos ha marchado esta chica, pero las relaciones tóxicas es una palabra que me carcome, porque otra cosa que hace el neoliberalismo es despojarnos de la idea del amor. Y el amor es pura, primero, no sabemos por qué ocurre, no solo tenemos que hablar del amor de una pareja, podemos ahí hablar si quieren de ese amor, pero el amor es a pérdida, no tiene nada que ver con obtener satisfacción, es decir, tampoco tiene que ver con andar sufriendo, tampoco quiero decir eso, ¿no? Pero el amor es justamente lo opuesto a mercantilizar algo y nos cuesta un montón entenderlo. Queremos volverlos un proceso cognitivo y en realidad es mucho más complejo. El amor es sabiendo que uno en esa relación pierde. Pierde porque se vuelve un lazo con el otro y pierdo en el lazo, enlazándome con otro. Esto es medio complicado de entender. Claro, pierdo eso. Pierdo, ¿no? Pero no está mal. Es un coste de oportunidad. Claro, eso, un coste de oportunidad. Claro. Algunas dicen que es una necesidad básica de todos los seres humanos. Total. Pero sobre todo para... Como otras muchas. Para
y creo para bajar. Lo que pasa, ojo, que ahí en ese sentido, me voy un poco de tema, pero es interesante para pensar qué nos pasa en las relaciones de poder entre las mujeres y en el movimiento feminista. El odio es muy pregnante, es decir, el amor justamente no tiene la capacidad del odio. Y esto se ve muy bien porque lo que decía Eliana, que me vais a permitir, está en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde ¿qué une a la masa en pos de ese líder? Que todos somos iguales y todos perdemos algo para dejar ese líder ahí. Es decir, como esa unión en el consumo, en la carencia, en lo que no funciona. Y bueno, lo que funciona, es decir, me jodo yo y se jode al lado, el de al lado de alguna manera, ¿no? Y el odio en ese sentido tiene una potencia de unión, es decir, si vos pones a alguien afuera y entre todos nos juntamos a odiarlo o a odiarla, eso tiene como, bueno, basta ver, ¿no?, lo que está pasando en el mundo para entender cómo funciona el odio, ¿no? Pero ahí hay la trampa, ¿no?, del discurso neoliberal no es tienes que ser como ese o como esa. No, claro, la es ficción. tienes que ser tú mismo Claro. y tienes que ser diferente. Claro. Tu identidad es lo más Sí. importante y te tienes que hacer a ti mismo, aunque al final igual hagamos Claro. las mismas cosas, ¿no? Que vayamos de No, vacaciones. Esta fantasía es muy diferente a la de antes, a cómo se dominaba, digamos, hace 40 años. Y eso tiene muchas consecuencias. Claro. Vamos El a ego ese comentar. liberal, ¿no?, que dice Virginia Cano, va por ahí, ¿no? Y justamente, bueno, eso lo decía Lacan, que no estaba tan loco para creer que era Lacan, ¿no? Es decir, en ese punto es donde vos decís, no soy esta ni me voy a creer todo esto que soy, ¿no? La persona que delira cree que es el rey, ¿no? Pero ni el rey, en su sano juicio, vamos a decirlo así, tiene que creer que es el rey, porque es imposible ser el rey, como es imposible ser la mujer, ¿no? Por eso a veces las cosas que no se entienden, es decir, cuando preguntamos qué es una mujer, es imposible ser la mujer. Y mejor, porque si no es un rollo ser la mujer. Seremos mujeres, seremos muchas cosas, ¿no? Vendrán otros, nos dirán que son mujeres y nos inquietarán, ¿no? También eso no va a pasar, ¿no? Y seguiremos en esas subjetividades creciendo. Sí, mientras tanto no pregunta a nadie qué es el hombre. No. Eso también es muy curioso, porque la pregunta es ahora, ¿qué es el mujer? Por eso lo tienen ¿Y más... por qué? Sí, y porque de repente... Claro, lo tienen más jodido, pienso yo, esto. ¿Se sigue grabando esto? Sí, pero igual no se Porque el hombre como tal es muy alienante, es decir, genera mucha más violencia. Esta posición, desde mi punto de vista, es mucho más sufriente. Pero no Aunque después lo descarguen con otras, con lo no normativo, con las mujeres, pero hay como más... Bueno, algunos sí se cuestionan, pero Bueno, no... la pregunta ahora mismo es la otra. Claro. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. Sí. Porque estamos mezclando churras con merinas. Entonces, pero aquí, volviendo a esto. Tu pregunta es, ¿cuál es la cuestión? Eso. Sí, el pensamiento crítico, como dice Pero Diana. empoderarnos colectivamente, despatriarcalizándonos, no sé, algo que... Sí, que por algo. Todo, o sea, empoderarnos no. ¿Qué? Emanciparnos. ¿Qué hacemos? Porque no nos digo, solamente cuando hago una ficha Sí. y tengo la tentación de poder, así nos empoderamos. Vale, la pregunta sería, ¿qué subvierte del sistema lo que hago? Por ejemplo, esa podría ser una pregunta que oriente. Y vamos a buscar colectivamente, y todo esto colectivamente, claro, porque sí que, bueno, y yo también cuando hablamos, todo, voy a fichas, fichas hay de actividades que llegan, que hago. Todo es empoderamiento. Eso, no, pero es empoderamiento, pero individual y colectivamente también tiene la parte colectiva, pero que parte también de la contribución de la singularidad, vamos a decir, ¿no? De cada una de nosotras. O sea que, no sé, que hay muchas, que si nos ponemos a hilar muy fino, me voy a quedar muerta y la ficha me va a parecer un mundo. O sea, ya no quiero fichar, no voy a hacer, no me comprometo a nada. Alternativas y recogiendo, bueno, si la ficha, recogiendo lo que tú has dicho, que lo comparto absolutamente. Claro, sí. Todo tiene que tener consecuencias y está en nuestra mano incidir para que yo lo que digo es, consecuencias tengan los resultados. Concha alude a las fichas que llegan a la Casa de las Mujeres con propuestas de actividades, que llegan muchísimas y todas son empoderamiento. Bueno, tendremos que pensar, porque eso sí es efecto de la burocratización, ¿no? Y sabemos que no todo es empoderamiento lo que proponen. Algunas cosas son de bienestar, que puede venir bien o mal,
otras son para el movimiento del cuerpo. Todavía no tener reuma no es empoderante, ¿no? O la artritis, todavía no. Que me gusta, me junto con mis amigas, bailo, qué sé yo, muevo el kundalini, lo que quieran, pero otra cosa es decir, y cuando salgo de aquí, y lo voy a hacer muy psicoanalítico, ¿cuáles son las condiciones de mi goce? Prefiero agachar la cabeza en casa. Mi posición me lleva a la sumisión, ¿no? Soy disruptiva, que ojo, que esto es una pregunta profunda, que la gente se pega 30 años para cambiar esa posición y hay gente que no la puede cambiar nunca. Sí. Quiero decir, la pregunta es muy profunda, sobre todo cuando estamos en las terapéuticas, que es lo que a mí me produce, ¿no? Me convoca a pensar qué me están diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran pregunta. La Marcela Lagarde dijo una vez en Donosti que el problema del feminismo es que se te joden la comida de los domingos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos pasa eso? ¿Dónde están las otras que nos acompañan para poder hacer eso, ¿no? ¿Dónde hasta aquí sí, hasta aquí no? Y cómo me muevo, ¿no? Con eso. Y luego, yo creo que sí, que hay que ser un poco más ambiciosa, que una puede decir, en una programación, una puede decir, bueno, esto tiene que ver con esto, pero no con un proceso emancipatorio, ¿no? Yo creo que por ahí... Que todo además no tiene que ser a lo mejor emancipatorio. A lo mejor no, claro, Eso, claro. depende. Con la advertencia pasos, de esto sí, que hay bienestares que van a llevar a todo lo contrario, eso sí. Sí. Eso también... ¿O no, pero claro, pero sí, si encumbra mucho al yo, lleva a posiciones individuales. Eso es un camino, rara vez he visto lo contrario, ¿no? Porque aísla, sí, aísla y bueno, y es cierto que también lo que traía esta chica de las relaciones de poder entre nosotras mismas es algo a pensar, ¿no? Esto es lo que yo me pregunté, no quiere decir que tiene que ser, ¿no? Pero porque... hacer todo esto. O sea, que ahí... Sí, es antipático, porque claro, el otro día me decía Cristina Payaras, claro, pero para muchas mujeres es una palabra muy significativa. Claro, pero... Me parece, sí. Bueno, Ustedes que han estado en esos procesos, pero tenemos un montón de gente joven que piensa que empoderada es Shakira. Sí, sí. Y Shakira es una mujer con pasta, no produce un cambio social. ¿No? Es decir, y gente con pasta hubo siempre, no sé. Es decir, hace poco lo decía Tamara Tenenbaum, hemos dado toda la vuelta sobre el cuerpo para volver a acabar en pelotas arriba de un escenario, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es? Desde la libertad y desde que me quiero, no puedo decir nada. Y es cierto eso. Es decir, yo no digo que tengo que meterme con quien se ponen pelotas en el escenario, pero digo, algo tendremos que pensar. Ese es el pensamiento crítico, el poder revisarnos, ¿no? En ese sentido. Y el poder evaluar también las cosas que se hacen, ¿no? Es decir, que algo se hace con una intención y luego hay que ver cómo deriva y cuáles son los resultados. Claro. Y tener también esa capacidad, ¿no? De análisis y de seguimiento. Y algo que a mí me parecía, cuando decimos las mujeres ya no lloran, el problema no es llorar, ¿no? Es más, yo casi diría, para la oxigenación mental está buena esa capacidad de llorar. Otra cosa es por qué lloramos, pero resultó tan estimulante decir las mujeres ya no lloran para un montón de gente que igual nos tenemos que preguntar algo, ¿no? En relación a eso. No digo que tengamos que andar llorando, ni mucho menos, pero ¿qué hace el pensamiento crítico? Es decir, esta reacción nos tiene que dejar pensar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso tuvo esa pregnancia, ¿no? ¿Y a qué lleva? No sé, me parece interesante, lo mismo que cuando entendemos que empoderarnos es masculinizarnos, que también, ¿no? En los grupos salió Botín, ¿no? No me sale el nombre, Botín. Patricia, ¿no? Salió Patricia Botín, ¿no? Y sí, claro, sí, pero Patricia Botín puede ser una mujer empoderada que no cambia ninguna estructura, al contrario, se aprovecha de las estructuras por su posición. Porque no la conocemos. No, pero ya sabemos quién es Botín. Con eso te dice todo. Claro. No donó su fortuna a una asociación feminista. Eso lo sé. Ay, Mónica, perdón. No, hablo de cómo romper el individualismo, que para mí me parece que ahí está esa clase, ¿no? Claro. Y el pensamiento crítico también te puede llevar a un aislamiento y una alienación, como tú lo planteabas. Quiero decir, que yo creo que aquí lo más revolucionario es volver al entretejerse, o no, al salir a las otras. O sea, ahí es donde cuando tú rompes esa alienación que a la que nos ha llevado, que
este tipo de mensajes, de control, sí. etcétera, porque puede ser empoderamiento ahora y luego ahora estamos en el post-empoderamiento, se ve, ¿no? O sea, estamos ahora pero eso, que puede ser, el empoderamiento puede ser otra cosa, pero la cosa es no quedarse en la alienación. Claro. Donde, o sea, emancipación igual se queda corta o, No sé. o hay que emanciparlo, ¿no? Pero yo creo que enriquecerse con otras personas, Claro. otras mujeres que tienen unos objetivos, es más revolucionario y hay que volver a insistir en ese momento. Sí, sí, en el trabajo menciono, se hacían muchos círculos de pensamiento en una época, que no digo que esos círculos hayan llegado lejos, pero juntarse sí a politizar, ¿no? Un poco y a pensar cuestiones como estas que estamos hablando. Yo si es un post-empoderamiento o no, yo creo que estamos, es decir, ahí está la extrema derecha, es decir, esto es una cosa que ahí está. Entonces, bueno, en Argentina el palo al feminismo fue altísimo, altísimo, ¿eh? Y estuvo hace poco Luciana Pecker que lo decía, que le sorprende el nivel de desarticulación que produjo. Entonces, claro, porque cuando vos tenés, además, no es solo los que están en el poder, es toda la gente que aúpa y lleva a esa gente al poder, que nos podría pasar de golpe. Entonces eso ya, por eso digo, las cuestiones capilares que tienen las relaciones de poder son como muy cercanas. Entonces me parece que bueno, que eso que está pasando en otros lugares nos tiene que advertir de repensar. Pero es que esto mismo de extrema derecha, ¿qué es extrema derecha? O sea, si es que no... Es el neoliberalismo llevado, en este momento es el neoliberalismo pero, llevado pero hay que ver los contenidos de esas extremas derechas. Es que no solo son extrema derecha porque están a la derecha, es que además son machistas, son misóginas, son populistas, son un montón de cosas, son o sea, están, no les, el individualismo más absoluto, el capitalismo más bestial, o sea que y con un nivel de violencia importante. Lo mismo que cuando hablamos de estar mal, estoy mal, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ese mal, cómo lo llegas a una finura mayor de descripción y de análisis de lo que te pasa, ¿no? Y aquí es lo mismo, es que englobamos en una clasificación o calificación o como sea. Pero la extrema derecha es lo que he dicho, ¿eh? Sí, pero porque tiene, además porque añade todas esas otras cosas, quiero decir. Que no solamente es porque esté a la derecha, es que algo a la derecha, en cuanto hay tres, alguien está a la derecha de los otros, o en cuanto hay dos. No, yo digo extrema derecha. Según de donde lo veas, está a la derecha o a la izquierda, porque si te pones por detrás está a la izquierda. No, entonces, mi ley no está a la izquierda de nadie. Pero digo que nos estamos... Sí, siempre podés tener encima a Mussolini si querés, pero estamos con unos términos políticos que no dicen... grandes cosas. La extrema derecha en Argentina es una cosa muy clara, si quieren, y además, a ver, lo que van teniendo, lo que pasa, claro, voy a decir alguna característica de Argentina, pero tiene sus vasos comunicantes y sus formas con la española, con la de Estados Unidos, con la brasileña, con la europea. Mañana viene Milei aquí mañana, Madrid. Mañana se juntan, se llevan bien entre ellos, hay acuerdo. Pero es una simplificación. La ausencia del Estado, fundamentalmente hay una ausencia total del Estado, además todo esto fundamentado en el racismo, en la clase, todo eso está ahí. Una política económica absolutamente de sálvese quien pueda, de mercado, es decir, de mercado, ¿qué quiere decir? Me da igual la regulación de cualquier cosa. Miren, para que se den cuenta, un jubilado en Argentina cobra el 50% menos que en octubre. Eso es una política de extrema derecha, ¿no? Se han quedado sin planes. Las embarazadas jóvenes. Con una inflación de... Claro, porque es un concepto que aprendí este año, se licúa todo. Es un concepto económico. Claro, entonces, no hay programas para embarazadas jóvenes. Es decir, son políticas donde realmente la presencia del Estado es mínima, no regula nada y que funciona el poder económico en su máxima potencia, avalada por esta idea de un país para poca gente, donde nosotras no entramos. Es decir, la idea es un país muy chico y para poca gente, donde el otro, la otredad molesta. ¿Y qué molestan? Las mujeres pobres, algunas se quedan. Por eso no me animo a decir solo las mujeres, porque algunas se quedan. Molestan las pobres, ¿no? Los negros,
Los maricones molestan mucho, sabéis que han asesinado a 3 por ahora, lesbiana, le tiraron entonces, y vos me decís, sí, eso es una política de extrema derecha con un efecto inmediato en la Se sociedad. llaman con nombre a la destrucción de Claro, o sea, ¿no? claro. Que es lo que viene. Que sí, pero que yo creo Que no hay una posibilidad de diálogo con que la hay que extrema tener derecha. más finura porque es mucho más grave que una palabra. Mucha gente de derecha e izquierda, pues a algunos les sugiere algo y a otros no. Sí. Pero es que hay que desglosar, Y luego, porque es muy grave lo que está detrás. amparada de en eso. esta idea, ellos se llaman liberales, ¿no? Pero en esta Claro, nueva relectura eso es neoliberal, donde también hay una propuesta extractivista de todo, de la naturaleza, de la fuerza de trabajo, es decir, entonces yo creo que es algo muy claro. Humana, es que Claro. es que tiene Por eso tantas- digo extrema derecha, es una Claro, cosa pero contundente. que merece la pena desglosar ¿En realmente qué todo lo consiste que la va- derecha? Claro, es que esta palabra suaviza la realidad. Claro. Ah, vale, Para vale. mucha gente, Claro. a eso me refiero, Claro. que suaviza y hace cómoda. Claro. Y por eso a veces prolifera. Seguramente, Pues es que como la izquierda me cae mal, pues cuanto más a la derecha mejor. Pues mira, pues Creo que fíjate, sí, igual vale, hace para 60 sí. años de extrema derecha tenía otro peso en el lenguaje, ¿no? Sí, claro. Digo, porque en este efecto de licuación, Aleman dice que el neoliberalismo genera un sujeto siempre presente, sin historia. Sí, Y sí. suelen atacar mucho los procesos históricos. No, pero y ¿qué está hacen pasando todo con la religión, memoria sí, histórica? claro. En los- Aquí es, porque uno dice, ¿por qué el primer objetivo va? Entre el aborto, la memoria histórica, siempre, ¿por qué van esos? Porque claro, así creas un sujeto solo presente. Y esto que parece una construcción excesivamente teórica es lo que muchas veces nos pasa. bueno, los y tenés, todos, lo otro es que cada sitio tiene unos despropósitos. y tenés sobre todo gente muy Populistas. joven, pero la gente mayor también hace unos revisionismos extraños donde lo que pasó no pasó, ¿no? Ya. Es decir, Sí, la y pasa verdad. muy rápidamente, es decir, en Argentina, con todo el proceso que hubo de memoria histórica, con las abuelas que siguen recuperando nietos, ¿no? Llegan y dicen que no hubo 30.000 no pasó. en un día, y yo cuando dijo eso pensé que no salía presidente, y después salió en el 60%. Entonces, esto es la extrema que no derecha, captamos suficientemente con un El significado. el significado de las Claro. consecuencias. Lo que hay detrás. Y claro. las Y es muy consecuencias. cierto que esto pase en Europa, con lo que fue el fascismo en Europa. El término extrema derecha parezca licuado, a mí me llamó mucho la atención. Gabriela Wimmer, Ampuero nos dijo una vez, que es que lo vivieron vuestros abuelos, le dijo a un público aquí. Es decir, Wimmer es ecuatoriana, Ampuero. Lo vivieron vuestros abuelos. Es que me parece terrible, dice, que solo 3 o 4, ¿no? generaciones estemos con el término licuado, ¿no? Y sin la preocupación y naturalizando algo. Sí. Ah, ya está, listo. Yo no tengo. Además banalizando. Sí, sobre todo el pensamiento crítico compartido, colectivo, creo que es. Y yo repensaría cosas en la agenda, ¿no? También representaría, pensaría. Sí, el otro día hablaba con Brenda Navarro. La extranjería es un tema para repensar en nuestro contexto en relación a las mujeres, nosotras que además somos de fuera, es algo que a mí me convoca directamente. Yo creo que ahí hay muchas cosas para pensar de la capacidad de incidencia, ¿no? Porque condiciona la vida de todas las mujeres. Es decir, hablar de corresponsabilidad, por ejemplo, esto es una cosa que pienso estos días, y mantener un régimen de internas no tiene sentido. Es como en otras cuestiones, cuando también aludimos a la sexualidad y demás, no tiene sentido, tenemos que reorganizar nuestra mente, ¿no? Sí, tenemos mucho que hacer. Sí, porque si no, como dicen muchas, y como Brenda Navarro cuenta en Ceniza en la Boca, si no es la cuestión de las gringas con la igualdad, y nosotras, ¿no? Limpiando culos. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que convocar a todas las mujeres de aquí para pensar las relaciones de poder y el sistema sexo-género. Esto fue una cosa que en los últimos días le di muchas vueltas, ¿no? Que un círculo de pensamiento que piense en el empoderamiento tiene que pensar en esto. Sí, para mí, no sé. Es que ser coherente es muy claro. difícil. Y sabiendo que vamos a fallar en la coherencia. Eso también nos va a También pasar. culpabilizarnos, Sí, así, ¿no? así que, bueno, no sé, Moni, si quieres decir algo de No. continuo. Os agradezco a todas las que habéis permanecido. Ay, sí, perdón.
desde hablar, ¿no? y compartir, que habría que hacerlo también de forma que se contrarreste un poco la capacidad de influencia que están teniendo precisamente en la derecha, en las redes sociales. Los maestros, sí, yo creo que hay mucha gente pensando cuál va a ser la estrategia, pero no sé si alguien llega todavía a... Porque además es tan individual, luego cada uno pasa con su móvil que lo absorbe y no hay nada que lo contra. Totalmente de acuerdo, y estos días veía, es enfrentar, es discutir, ¿cómo es, no? ¿Cuál es la forma? Pero... Yo lo veo por eso, por poco crea opinión a una velocidad de más, no, no había intentando combatir de ideas que llega sí, porque lo plantean siempre. La otra vez escuchaba a Mariana Enrique que hablaba de esta maestra, que dijo que estaba, que no cobraba mucho menos, y el presidente la atacó. ¿El presidente o una maestra? Sí. Milei atacó a una maestra. La atacó por Twitter y claro, la maestra luego la invitaba a los programas y lógicamente no se animaba. No se animaba a decimar. Creo que ese tratamiento, claro, ese nivel de odio es muy fuerte. Sí, gente que usa de poder